Hola, buenas noches a todos. Qué bueno poder otra vez estar aquí delante de ustedes para iniciar un tiempo muy especial en la lectura de la palabra de Dios y la meditación de ella. Bienvenidos a todos aquellos que han estado fielmente siguiéndonos todos los lunes y compartiendo juntamente con nosotros un tiempo muy especial. Gracias a todas aquellas hermanas de Casa de Sion y algunos varones también de Iglesia Querigma. Gracias por estar ahí pendientes de la palabra y por aquellos hermanos que se están conectando de otros países, de otras congregaciones, amigas también. Qué bueno, les bendecimos y qué tiempo tan especial ahora de poder meditar la palabra de Dios en el libro de los Proverbios, un corto pasaje de Proverbios capítulo 16. Los que tienen ahí su Biblia, vamos a entrar en este tiempo. Mientras que buscan la Biblia, los que están ahí preparándose, quiero felicitarles a todas las damas por el día de ayer, todas las hermanas, madres de familia que tuvieron un día, me imagino, muy especial en su casa con sus hijos y sus esposos, un tiempo muy hermoso que Dios nos ha permitido tener a todas. Pues qué bueno que estemos con la paz de Dios, con la salud que nos da, esta vida maravillosa que nos presta. Y sobre todo que tenemos una vida en el Señor con propósito, que no vivimos una casualidad, sino que hay un propósito para nosotros. Y qué bueno se está recordando que Dios siempre sigue siendo fiel y está con nosotros en todo tiempo. Así es que vamos a ver si ya tienen sus Biblias ahí preparadas. Vamos a buscar entonces Proverbios capítulo 16 y vamos a ver los versículos del 1 al 7. Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El hombre propone y Dios dispone. A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Toda obra del Señor tiene un propósito. Hasta el malvado fue hecho para el día del desastre. El Señor aborrece a los arrogantes. Una cosa es segura, no quedarán impunes. Con amor y verdad se perdona el pecado y con temor del Señor se evita el mal. Más vale tener poco con justicia que ganar mucho con injusticia. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. He leído hasta el versículo 9, vamos a meditar hasta el 7 y si nos da tiempo vamos a meditar un poquito más. Qué interesante esta parte del Proverbios 16. Este es un libro muy interesante, el libro de los Proverbios, un libro que Dios inspiró al rey Salomón, dio sabiduría para escribirlo y para que a pesar de los tiempos, aproximadamente 900 años antes de Cristo, fue traída esta revelación del Señor a Salomón. Y qué interesante es que hasta estos días, estos dichos, como les son proverbios, vienen siendo dichos, vienen siendo palabras sabias que hasta el día de hoy se toman en cuenta, no solamente en las iglesias, sino que también hay algunas personas que los han adoptado para comentarlos, de tal forma que se hacen ciertas costumbres de ellos, de esos dichos sabios de la palabra. Y qué importante es que entendamos un poquito para poder llegar a entender estos primeros versículos del capítulo 16, que podamos entender un poquito lo que dice precisamente Salomón, el rey Salomón, un hombre que Dios le dio mucha sabiduría. En estos pasajes, cuando vemos que la base del proverbio viene para orientar al ser humano, viene a dar conocimiento y sabiduría. De hecho, cuando empezamos a leer el libro de Proverbios, el capítulo 1, vemos desde entonces que se mencionan como dichos de los sabios, ¿sí?, que debían ser empleados para gobernar bien nuestras vidas antes de cualquier cosa. ¿Por qué debían de ser empleados los dichos de los proverbios
para gobernar primero nuestras vidas antes que cualquier cosa. Cuando nosotros vemos la sabiduría que hay en estos pequeños versos, que algunos parecen refranes, pero son versos tan importantes que abarcan la vida del ser humano y tanto hablan del niño como del adolescente, el joven, el adulto, la mujer, el anciano. Mencionan algunas partes de lo que es la fauna, el ejemplo de la naturaleza, la creación maravillosa que Dios hizo. Todo esto viene en el libro de Proverbios de una manera tan especial y como si trajera una asignatura para cada área de nuestra vida. Importantísimo y muy hermoso también. Además trae bastante poesía. Entonces viene siendo bastante poesía hebraica. Y cuando nosotros vemos esta inspiración que Dios le da a Salomón, y repito, en gran parte para el bien de nuestras vidas en cuanto a nuestra manera, la forma de conducirnos, pero también no solamente en conocimiento humano, sino también en conducta sabia, prudente, sabia y prudente. Cuando nosotros vemos un pasaje de Proverbios, precisamente el capítulo 1, 7, dice que el temor del Señor es el principio del conocimiento, los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Entonces, estas son 4 palabras que vienen muchísimo en todo el libro: sabiduría, conocimiento, disciplina y sabiduría, conocimiento y disciplina. Son 3 frases muy importantes. Cómo Dios, conociendo el corazón humano, no solamente lo muestra aquí, parece que se presenta nuestro corazón en un espejo cuando vamos leyendo el libro de los Proverbios, pero no solamente eso, sino que Dios trae una solución a cualquier error en nuestra vida. Y no solamente una corrección, sino muchas advertencias que son buenas antes de llegar a la corrección. Yo creo que todos preferimos que nos adviertan cuando un mal viene antes que caer en él. Entonces es muy hermoso poder meditar en esto. Y habla precisamente del temor al Señor, una palabra que se repite 14 veces en este libro, 14 veces. La importancia del temor a Dios. Y cuando hablo de temor no es miedo, sino de un temor reverente, para que podamos entender lo que esto significa. No quise empezar el capítulo 1 sino el 16. ¿Por qué? Porque es un capítulo donde nosotros nos podemos identificar con él en las diferentes etapas de la vida del ser humano. Y creo que tiene bastante que hablarnos y mucha profundidad en cada uno de sus versos. Pero ahora vamos a meditar en estos 7. Podemos ver que en los versículos, el versículo 1, para empezar, que acabamos de leer, donde dice que el hombre propone y Dios dispone, es un verso que mucha gente que incluso no conoce la Biblia ya lo tiene como un refrán conocido o en su mente está. ¿Por qué? El hombre propone y Dios dispone. Porque Dios nos ha dado a todos un libre albedrío, una libre motivación de pensamiento, libertad para pensar. Sin embargo, Dios, conociendo que tenemos una mente finita, Él anhela dirigirnos, Él anhela guiarnos, Él anhela acompañarnos en nuestro diario caminar. El Señor está pendiente de su creación y nosotros somos su creación, y conoce también nuestra condición. Él conoce nuestras debilidades en todas las áreas, y por esa razón dice algo importantísimo: el hombre propone, pero Dios es el que dispone. Precisamente el tema de esta noche que le he dado a estos pasajes, a este pasaje bíblico: disposición divina o soberana. Disposición divina o soberana. A algunos les gusta tomar notas, es el tema de hoy: disposición divina o soberana. Estamos en un tiempo todavía de intimidad con Dios, un tiempo en el que podemos dedicar un poco más para poder estar meditando en la palabra. Ahorita que ya todo el mundo está ya tranquilo, algunos ya cenaron,
están relajados los hijos y el padre y la madre se pueden sentar a escuchar este programa, incluyendo que algunos jóvenes pueden hacerlo también, ya tienen más entendimiento de lo que está hablando ahora. Entonces, qué importante es que entendamos que así como nosotros proponemos cosas, hay una disposición divina o soberana y también obviamente que es sobrenatural, que está a nuestra disposición, está a la mano, se puede decir así. Cuando el pasaje nos dice que el hombre propone, es porque si hay alguien que está interesado en que nosotros llevemos adelante nuestros planes, nuestras metas, tener logros y éxitos en la vida, es el Señor. Él es así. Él no es un Dios que nos quiere manejar como títeres, no. Él es un Dios maravilloso. Y si alguien quiere que desarrollemos es Él. Él lo dice en el Génesis, que sojuzguemos sobre la tierra, que gobernemos, que emprendamos. Entonces, Él está interesado. Sin embargo, ¿cómo necesitamos nosotros la guianza del Señor para todo en esta vida? ¿Cómo necesitamos la cobertura de nuestro Dios para todo? ¿Cómo necesitamos de su ayuda? Hay cosas que a veces nos sorprenden, nos suceden, nos sorprenden, pero cuando hacemos un poquito de evaluación, como antes de tomar tal o cual decisión, no tomamos en cuenta a Dios, vienen las caídas, vienen las derrotas, vienen los dolores de cabeza, vienen situaciones críticas con a veces muy terribles consecuencias, porque es verdad, tenemos libertad de decisión, de pensamiento, pero qué importante es que entendamos que en la soberanía de Dios, Él anhela que le tomemos en cuenta. Él anhela ser parte del desarrollo, no solamente de la solución. Muchos queremos la solución en Dios cuando el plan que teníamos en mente en desarrollo no lo tomamos en cuenta y no le pedimos dirección. Cuando el plan se cae, cuando el plan se atrofia, ahí queremos la intervención divina. Sin embargo, el Señor está indicándonos en este pasaje que nosotros podemos proponer, pero Él es el que va a disponer todas las cosas. Él, en su perfecta voluntad, permite que las cosas sucedan o permite que no sucedan. Entonces nosotros, conforme más buscamos lo que dice Proverbios 1:7, el temor al Señor, no solamente vamos a buscarlo a Él porque estemos planeando hacer algo, no, sino que sea nuestro común vivir en Cristo, común vivir en Dios, el común vivir de nuestra fe, desarrollar nuestra fe. Nos podemos dar cuenta cómo Dios tiene planes perfectos y mucho mejor que los nuestros. A veces nosotros estamos escribiendo un plan y de repente viene a la mente y esto no es esto. Entonces, qué importante es que como hijos de Dios podamos tomar en cuenta al Señor para todo y en todo y por todo. Es importantísimo que entendamos que el temor al Señor es un fundamento muy fuerte y muy importante, muy hermoso, pero también poderoso. Mientras que nosotros hacemos los planes o nos proponemos hacer algo bajo el temor reverente a Dios, Él se agrada de ello y Él empieza a poner la patente divina sobre aquello que nosotros anhelamos hacer. Él pone su firma de aprobación sobre aquel anhelo que tengo con la familia, aquel anhelo que tengo en desarrollar tal o cual empresa o tal carrera. Él pone su sello de aprobación cuando nosotros estamos dependiendo del Señor, cuando nosotros hacemos las cosas bajo el temor a Él o bajo la voluntad de Él. Y es bueno soñar, es importante soñar. Dios nos da esa libertad para hacerlo. Pero presentárselo al Señor, presentarle al Señor nuestros sueños, le estamos diciendo, aquí estoy, dirígeme tú. O si tienes algo mejor, preséntamelo. Y Dios es maravilloso, Él lo hace. Él lo hace, no dude de eso. Entonces, el principio de todo conocimiento, de la sabiduría para hacer las cosas, viene y depende del temor a Dios que tengamos, de la búsqueda que tengamos al Señor y de una relación estrecha con Él para poder así tener el éxito, la victoria en todo lo que emprendamos.
¿Qué significa esto? Que el hombre puede proponer en lo que él tenga en mente, pero la soberanía de Dios decidirá si se lleva a cabo o no. Es la soberanía de Dios la que rige todas las cosas. Entonces, nosotros podemos tener un plan muy bueno, ¿verdad? Pero el Señor es el que lo llevará a cabo. La realización final viene de la mano de Dios, ¿sí? El cumplimiento de aquel sueño, de aquella propuesta que tenemos en nuestro corazón, de aquella petición que está en el corazón, el Señor será el que en su soberana disposición, en su disposición divina, lo llevará a cabo. Así es que es bien importante esto, muy bonito también. Dice el versículo 2 que a cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos. A cada uno de nosotros tenemos un sueño, tenemos un anhelo, tenemos un plan a llevar a cabo y nos parece correcto. Pero más de lo que nuestro anhelo, nuestras emociones, sus sentimientos involucran aquel plan, Dios conoce motivos que están en el corazón. El verdadero motivo, Dios lo conoce. La verdadera motivación que nos lleva a hacer aquello, Dios lo conoce y muchas veces lo conoce mejor que nosotros. Mucho mejor. Porque muchas personas, atrás del sueño que quieren desarrollar, llevar a cabo, atrás de ese sueño, hay motivaciones que no son correctas. Hay motivaciones que no son impulsadas por Dios. Entonces, como Dios no puede ser burlado, Él trunca cualquier plan que venga a afectarnos a nosotros. En el momento no lo podemos ver, pero Él sabe si nosotros estamos desarrollando algo que a la postre, que al final nos va a afectar a nosotros o a los que estén a nuestro alrededor. Entonces, por eso el que Él juzga los motivos es importantísimo. Y hay una versión que dice que Él pone en la balanza los espíritus. En el mismo versículo, otra versión lo dice. Entonces, Él pesa los espíritus. Él pesa la intención del corazón y Él ve si aquello no nos va a dañar, si aquel desarrollo de aquel plan no nos va a apartar de Él, si aquel desarrollo de lo que queremos nosotros hacer no le va a afectar a terceras personas. Entonces Dios en su soberanía muchas veces nos detiene los planes, porque más allá va a haber alguien que puede quedar afectado y tristemente a veces el mismo que lo creó el plan, aquel que soñó, aquel que quiso hacer algo, pero que en su corazón no había transparencia. Cuando el corazón no es transparente delante de Dios, Él juzga los motivos y Dios dice, esto no va a funcionar. Como Dios lo puede permitir en su voluntad permisiva, voluntad soberana, y nos lleve a aprender a través de Él, y que realmente nosotros reconozcamos y seamos humildes para aprender que de este error, por no haber tomado en cuenta la voluntad de Dios, por no haber tomado en cuenta el temor al Señor, vienen consecuencias. O muchas de las veces mejor nos para, y creo que eso es mejor para todos, que Dios de alguna manera nos detiene antes de que nos extendamos más y causemos un problema mayor o quedemos lastimados nosotros mismos. Por eso es importantísimo que veamos lo que este versículo está diciendo. Así es que las motivaciones que nos llevan a hacer las cosas muchas veces son buenas en nuestra manera de pensar, pero no necesariamente son buenas dentro del propósito divino. ¿Sí? Dentro del propósito divino, el Señor tiene lo excelente para nosotros. De tal manera que también en nuestros planes, la excelencia la debemos depositar en el Señor para que Él nos revele la forma en que nosotros vamos a desarrollar aquel anhelo del corazón. Entonces, es importante movernos, ¿verdad?, sobre lo que hay algún deseo, un anhelo del corazón, una motivación. Sí, está bien, pero sin olvidarnos
que Dios está por encima de todas las cosas y que si es su voluntad se llevará a cabo de una manera muy especial. Y que en todo lo que Dios nos permite desarrollar, Él va a ser glorificado siempre. Nunca Dios va a permitir que hagamos una cosa que nos aparte de Él. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios siempre va a ser dejarnos desarrollar, en lo cual no solamente le tomemos en cuenta, sino que nos acerque más a Él. Nos acerque más crezca nuestra fe, nos acerque más a intimidad con Él. Siempre el Señor es así. El anhelo de Él es tenernos cerca, el anhelo de Él es vernos prosperados, es vernos sanos, es vernos victoriosos, es vernos realizados en todas las áreas y todas las etapas de nuestra vida. Así de que el versículo 3 dice: pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Este está más especificado aún. Pon en manos del Señor todas tus obras. Ok, ya empecé a hacer esto. Ahora aquí está, Señor. Yo oré antes, yo te pedí dirección, aquí lo estoy escribiendo, estoy soñando contigo. Aquí está mi plan. Aquí está mi plan. Yo lo pongo en tus manos. Fíjese bien. Esta es mi obra. Ahora tú bendícela. Ahora tú prospérala. Ahora tú desarrolla en las áreas donde yo no puedo. Yo te dejo que tú lo hagas. Cuando dice pon en manos del Señor todas tus obras, es dedicárselo a Él. Y cuando ya lo ponemos en sus manos, ya nosotros no debemos hacer otra cosa más que descansar en Él. Por eso dice así: pon en manos del Señor tus obras, ¿sí? Y dice todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Cuando nosotros estamos obrando en bien, cuando nosotros estamos obrando bajo el temor divino, nosotros estamos obrando para bendición. No solamente somos bendecidos, sino para bendecir a otros o para bendición de otros. El Señor se encarga del resto. Pero Él no dice tus proyectos se cumplirán de acuerdo a las obras que estás haciendo. No dice eso. No, dice que lo pongamos en sus manos. Pero si nosotros anteriormente no oramos, nos aferramos a algo y se nos hace tan propio que ni a Dios se lo queremos soltar, que ni sentimos que hasta pedir la dirección de Dios o que alguien sepa, se entere, sentimos que ya eso se pierde, porque hay temor, hay inseguridad en nosotros. Las personas que no pueden poner los planes en las manos de Dios, hay cosas que solamente se las callan y no hablan ni con Dios. No solamente Dios puede permitir que se desarrolle, pero no es lo mismo cuando Dios a nosotros nos asegura que Él se encargará que esos proyectos serán cumplidos, serán terminados, se llegarán a una realización. Es cuando Dios está en el asunto. Cuando Dios está en el asunto, hay gente demasiado desconfiada. Así somos los humanos. Pero si entendemos que es importante que Dios esté en el asunto, eso trae ya la solución. Eso asegura el éxito. El hecho de que Dios esté en el plan, Dios esté en el proyecto, yo esté soñando con Él, Él sea parte de mi sueño, mis sueños estén depositados en Él. Cuando yo los pongo delante de Él, el Señor se encarga de lo demás. Y además pone paz en nuestro corazón. Sin embargo, cuando un proyecto nos tiene ansiosos, nos tiene desesperados, nos tiene emproblemados, eso no viene de Dios. Simplemente el Señor no está en ese proyecto. Cuando un proyecto de Dios viene, es atacado, pero cuando es de Dios, es muy atacado. Y nosotros, ¿qué hacemos? Perseveramos y perseveramos y soñamos y seguimos en paz y nos llena de alegría el corazón sabiendo que tendrá su cumplimiento. Eso es cuando viene de Dios. Pero cuando es nuestras motivaciones, nuestros sueños, tienen que ir cubiertos por la gracia de Dios.
tienen que ir dirigidos por el poder del Espíritu Santo. Y tenemos que ponerlos en sus manos y Él se encarga de lo demás. Cuando nosotros aprendemos a hacer esto, vemos cómo nuestra fe desarrolla cada vez más. Y vemos el cumplimiento de ese proyecto y en la primera fase y segunda fase y tercera fase hasta que lo vemos terminar. Los proyectos son así. Hay gente que piensa que los sueños y los proyectos son de la mañana, de la noche a la mañana. No es así. Todo tiene un término. Hay terminologías en todo plan, en todo buen plan. Nadie que busca a Dios va a tener planes abortados. No serán abortados sus planes. No serán abortados los proyectos que ya se pusieron en las manos del Señor. Él los cumplirá. Él los hará posibles. Él está trabajando en ello porque Él está en el asunto. Usted le permitió que estuviera ahí. Nosotros reconocemos que la disposición del Señor es más importante que nuestra proposición, como dice el primer versículo. Entonces, cuando vemos esto, podemos entender que tomar al Señor y siempre en cuenta, veremos también la mano del Señor en todo. Eso es importante. Ahora, el versículo 4 dice algo muy interesante y alarmante para muchos. Dice, toda obra del Señor tiene un propósito. Y sigue hablando de obra, de proyectos, de planes, de proposiciones, si se fija. Toda obra del Señor tiene un propósito. Hasta el malvado fue hecho para el día del desastre. ¿Y usted qué piensa de eso? Toda obra del Señor tiene un propósito. Y hasta la persona mala, hasta el malvado, fue hecho para el día del desastre. ¿Qué sucede esto? ¿Qué quiere decir? Que aún Dios permite las cosas. El que Dios permita cosas que sucedan que a nosotros no nos agradan, de repente interrumpe un plan, es porque Dios quiere enseñarnos algo. Algo importante que a nosotros por ningún lado se nos ocurría que pudiera suceder. Entonces, toda obra, dice, toda obra del Señor, ya no la de usted y la mía, el versículo anterior, no, la del Señor. Si nosotros dejamos que Él tome en sus manos, ponemos nosotros en sus manos, ahora la obra Dios la va a desarrollar. ¿Cómo? Nosotros no sabemos, pero Él la va a desarrollar. Y aún viene un extremo en este versículo mismo, cuando dice que Él tiene un propósito en esa obra, que hasta el malvado fue hecho para el día del desastre. Y para entender un poquito esto, Romanos 11:36 dice así, porque todas las cosas proceden de Él, existen por Él y para Él. Todas las cosas. Todo ser humano fue creado por Dios. Que la persona, por decir así, un Judas, tuvo un propósito. No es para aborrecer a Judas tampoco. Tuvo un propósito en el plan divino. Tuvo un propósito en la vida y el ministerio de Jesús. Y tuvo un propósito en la muerte de Cristo también. Entonces, hasta el malvado, hasta la persona, hasta el día malo, puede aparecer en la escena. Pero eso no quiere decir que el plan se pare. Eso no quiere decir que el plan no esté cumpliendo el propósito. Porque Dios asegura que en todo Él tiene un propósito. Y que no importa lo que se levante, no importa que llegue el momento difícil, no importa que se levante una persona en nuestra contra, el Señor está en control de todo esto. Entonces todas las cosas proceden de Él, existen en Él y para Él. Así es decir, que todo Dios lo permite con un propósito en nuestra mente finita, pequeña. ¿Sí? Muchas veces choca nuestra mente con lo que Dios permite que suceda. No se preocupe si usted no entiende.
por qué suceden las cosas en un plan que todo iba muy bien, de repente se detiene. Y nomás le quiero decir que el propósito en Dios no se ha terminado. Algo sucedió, algo Dios está enseñando, pero el plan sigue. El propósito de Dios continúa en nuestra vida. A nosotros se nos olvida algo. Muchas veces nosotros planeamos y se nos olvida que nosotros somos más importantes que el plan. Hacemos proyectos y nos olvidamos que nosotros para Dios somos más importantes que nuestros proyectos. Hay gente que se acabó, gente que murió en sus planes, gente que nunca logró y se pasó años tratando de alcanzar un sueño y nunca lo vio realizado. Porque el asunto no es de que el sueño sea malo, no. El asunto es cuando el sueño, el plan o la meta nos aparta de Dios, porque al apartarnos de Dios hasta nos olvidamos de nosotros mismos y caemos en gravísimos errores con eso. Entonces, independientemente de cuál sería el plan a desarrollar, cuál sería la meta, cuál sería lo que nosotros estamos soñando hacer, es importante que Dios tiene un propósito para mí. Para mí. Yo puedo tener muchos planes, muy buenos, pero el plan de Dios para ti, para mí, es más importante que todo lo demás. Así es que sus planes son perfectos, sus tiempos son perfectos. Y Él los quiere realizar en nosotros de manera también perfecta y maravillosa. Entonces, usted no se preocupe por lo que no entiende en cuanto al día malo, en cuanto cuando el malvado se levanta, Usted no se preocupe por lo que no entiende. Usted es responsable de lo que sí entiende. Dios no nos juzgará por lo que no entendemos. Él nos juzgará a toda persona. Seremos juzgados por lo que sí entendemos. Toda buena obra y toda mala obra será juzgada. Entonces, qué hermoso es entender que el propósito de Dios en mi vida, el plan de Él en mi vida es más grande y está seguro que todos los sueños que yo pueda tener o realizar aquí en la tierra. Él me permite hacerlos todos, no me malinterprete, pero yo estoy en sus manos, yo dependo de Él. Y mi énfasis y su énfasis de usted, creyente, amigo creyente, es que agrademos al Señor en todo y lo tomemos en cuenta en todo lo que aquí nosotros deseamos realizar. Y veremos cómo Él se encarga de lo demás. Entonces, el versículo que sigue es el 5. Este versículo es muy interesante. El Señor aborrece a los arrogantes. Una cosa es segura: no quedarán impunes. Porque hay una cosa que atenta contra nuestros buenos deseos. Hay una cosa muy fuerte que atenta contra los buenos planes, contra los buenos proyectos. El primer enemigo y el primer atentado que viene es a través de la arrogancia. Por ahí llega. Hay gente que aún no ha logrado los sueños y ya tiene el perfil de arrogancia. Y esto es muy peligroso, porque entonces Dios no puede estar dentro del asunto. Dios conoce las motivaciones del corazón y Él no va a estar dentro de un plan donde la persona se ha llenado de arrogancia por lo que ha logrado o por lo que sueña lograr. Entonces, dice, el Señor aborrece a los arrogantes y hay algo seguro, que no van a quedar impunes, o sea, tendrán su merecido, lo que quiere decir. Y cuando nosotros vemos en el mismo libro de aquí de los Proverbios, capítulo 8, 13, habla de 4 cosas que Dios aborrece. Y una de ellas es la arrogancia. Dice, Dios aborrece el orgullo, la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Eso está en 8:13 de Proverbios. Fíjense, esos son enemigos muy fuertes contra nuestros planes, pero el más fuerte de todos es la arrogancia o el orgullo.
es muy fuerte y es muy contaminante y es muy peligroso, porque para todo plan que nosotros tengamos a desarrollar, siempre ocuparemos de otros, siempre necesitaremos el respaldo de la familia, el respaldo de la pareja, el respaldo de los hijos, y si son hijos siempre ocuparán el respaldo de los padres. Pero cuando hay arrogancia, las puertas automáticamente nosotros mismos las cerramos. No es que Dios cierre esas puertas. La arrogancia y el orgullo cierran muchas puertas. Entonces, por eso es algo que Dios aborrece. Y dentro de los planes y proyectos que tengamos, los sueños que tengamos con el Señor, Él no acepta que exista esto en nuestra vida, nuestra conducta, mucho menos la motivación. No, nunca un proyecto nuestro que esté en las manos del Señor puede mostrar arrogancia, vanidad, envidia, ninguna cosa que Dios aborrece. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros como hijos de Dios hacemos, dice la palabra que lo hagamos como para el Señor, como si fuera para Él. Aunque sepamos que es un negocio, que queremos la bendición de ahí, que es para prosperar la casa, la familia, sí, pero lo debemos hacer como si fuera para Él, con la excelencia que Él se merece, pero también con la honradez que debe habitar en nuestras vidas y sobre todo la integridad de corazón. Y Dios trae recompensa muy buena para esto. Así es de que por el lado contrario, lo opuesto a la arrogancia que dice aquí y que no quedarán impunes, lo contrario es la humildad. Es lo opuesto a la arrogancia, es la humildad. Y es clara la palabra cuando dice que Dios exalta, levanta, pone en un lugar muy especial a los humildes. Él se encarga de los planes de los humildes. Sin embargo, mira de lejos al arrogante o al orgulloso. Entonces, haga de cuenta que Dios se sacude las manos. Con este no trabaja. Y es triste ver eso. Es triste ver situaciones así con gente que dijo no necesito de Dios. Yo sé hacer las cosas y fracasaron. Es difícil estar chocando contra la voluntad soberana del Señor. Es difícil estar chocando cuando el hombre puede proponer, pero la disposición divina viene solamente del Señor. Entonces, el Señor se encarga de eso. Nosotros debemos de cuidar, no contaminar nuestro corazón con arrogancia. Cuando tenemos planes, ese va a ser nuestro propio enemigo. El versículo 6 dice, con amor y verdad se perdona el pecado y con el temor del Señor se evita el mal. Qué bonito es esto. Qué hermoso. Y esto lo podemos ver en todos los evangelios. En los 4 evangelios podemos ver el amor y la verdad de Cristo hacia nuestra vida. En toda la Biblia podemos ver el amor de Dios hacia la humanidad, hacia el hombre, incluyendo a aquellos que tuvieron que buscar en medio de luchas y pruebas, pero el amor de Dios ahí estuvo. Dios se hizo presente. Dios se ha hecho presente por generaciones a la raza humana. Dios se hace presente en estos días a nuestra vida, en medio del encierro, en medio de ciertas carencias, en medio de que no podemos tener la libertad que teníamos antes. Dios está presente. Y qué importante que en este tiempo Dios nos habla que con amor y verdad se perdona el pecado. Dios sigue hablando, Dios sigue perdonando. Solo el perfecto amor de Dios y bajo la veracidad de su palabra nos fueron perdonados los pecados a nosotros. Y bajo ese perfecto amor de Dios y bajo la veracidad de su palabra, que anhelamos que todo mundo conozca, le son perdonados sus pecados. Y el Señor se hace presente en la vida y dice también la segunda parte que con el temor a Dios se evitan los males. Se evitan muchos problemas. Y qué importante es que en nuestros planes, en nuestros proyectos, en eso que nosotros proponemos a Dios y que esperamos que Él disponga
traiga ese tiempo divino en el cual se haga la realización. Es importante entender esto, que nosotros no podemos quitar que estamos bajo el amor de Dios y seguir amando a Dios por encima de todas las cosas. Hay gente que cuando empieza a proyectar se apasiona más por el proyecto que por aquel que se lo está permitiendo realizar. Y ese es un error grande. Se olvida de estar con Dios, de estar en intimidad, de buscar la palabra, porque el proyecto le está absorbiendo más. Si usted pensaba que el proyecto era más importante que usted, no lo es. Si usted pensaba que el proyecto es más grande que Dios, tampoco lo es. Pero si usted se está olvidando de que depende del Señor, así como nuestra vida depende de Él, imagínese, la realización de las demás cosas son secundarias. La vida es más importante. Pero qué importante es que así como nos apasionamos por un proyecto, por un plan, por un sueño, por una petición, no soltemos de la conciencia espiritual que fue el amor de Dios, fue la verdad de Dios la que se manifestó en nuestra vida y que tenemos que vivir bajo ese amor al Señor y bajo su verdad, viviendo de manera íntegra, que nada, ni ninguna mentira venga a entrar o a penetrar en un sueño donde queremos que Dios lo lleve a realización, donde queremos la aprobación de Dios, donde queremos la bendición de Dios. No puede evitar la mentira, la falsedad, pero tampoco puede haber el odio. Al contrario, con amor y verdad se perdona el pecado. Y Dios nos corrige muchas cosas en el caminar de un proyecto. Él nos corrige porque nos ama y nos muestra su verdad. ¿Para qué? Para que en aquello Él sea glorificado en nuestras vidas. Pero no solamente eso, sino que también así, viviendo bajo el temor a Dios, nos vamos a evitar muchos problemas. Evitamos el mal, dice este versículo. Entonces, podemos entender que viviendo bajo un temor reverente al Señor, bajo su amor y su verdad, nos asegura el camino, nos asegura el caminar con Dios, nos asegura que paso a paso vamos sintiendo la confirmación, vamos viendo confirmaciones de Dios. Eso nos indica que vamos caminando bien con Él, en Él y para Él. Así de que no solamente eso, sino que también el Señor nos evita, el estar en el Señor nos evita que causarnos problemas nosotros mismos o problemas a otras personas. Y el versículo 7 dice: cuando el Señor aprueba la conducta de un hombre, hasta con sus enemigos lo reconcilia. Las personas soñadoras no se ven mucho. Las personas con proyectos no se ven tanto. Pero sí, cuando se levantan son muy envidiados por otros. Son muy envidiados. Son muy celados. Son muy criticados, o somos muy criticados. Pero, ¿qué sucede? Que lo importante es que cuando nuestro corazón es íntegro delante de Dios, y cuando en nuestros sueños estamos creyendo que el Señor está, nos hemos puesto en Él, hemos orado por ello y estamos esperando en el Señor, podemos sentir su presencia, podemos sentir su dirección y podemos ver cómo Él va aprobando paso a paso. Y eso es muy bonito, que Dios no permite que brinquemos a la realización, sino que a través de los pasos nosotros vamos siendo procesados. Hay peticiones, dije hace unos días en otra meditación bíblica, que Dios no contesta inmediatamente. ¿Por qué? Porque a nosotros nos falta proceso para la respuesta. No estamos preparados para recibir la respuesta. Entonces Dios nos la dará al año, 5, 10 años, no sé cuánto tiempo, a veces un mes. Pero qué importante es que entendamos que Dios no se mueve como nosotros nos movemos. Los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos, dice la palabra,
ni nuestros caminos sus caminos. Los caminos de Él son perfectos y Él anhela tomarnos y llevarnos por su camino, caminar con nosotros para enseñarnos cómo se camina en sus caminos, cómo se camina en su verdad, cómo se camina en su amor, y ahí somos guiados por su fidelidad, que eso es lo mejor. Entonces, es verdad que hay menos gente que sueña que la que no sueña. Hay mucha gente que no le interesa proyectar, no le interesa soñar, no le interesa desarrollar en otro nivel. Son conformistas, así son. Pero bueno, ¿qué tal de los que sí quieren emprender, los que quieren soñar? Este versículo 1 del capítulo 16 habla de eso. Es para gente que quiere hacer algo, que se quiere proyectar en algo, que quiere realizar algo, que tiene buenos sueños, buenos proyectos, pero que no debemos olvidar que nosotros podemos proponer algo, pero la disposición es divina. La soberanía sobre lo que nos queremos va a venir en un momento. Y Él decidirá, Él permitirá. Nuestra fe tiene que estar totalmente en el asunto, obviamente. Si está involucrada nuestra fe, Dios está en el asunto. Estaremos viendo el caminar de ese proyecto, estaremos nosotros siendo procesados durante el proyecto y mantendremos la paz de que Dios está con nosotros. Hay historias de gente que trabajó un proyecto y quedó a la mitad, pero otro lo terminó. Su capacidad o su fe, por decir algo así, para realizar aquel proyecto llegó hasta un cierto nivel. Y la persona se cansó, o la persona se enfermó, o dijo, ya no quiero, creo que no era lo que yo esperaba, y cambia, o se mueve a otra cosa, pero otra persona lo termina de realizar. Entonces, hay tantas formas, diferentes formas en las que Dios trabaja en nuestra vida, pero de las formas que Él trabaja siempre nos está enseñando algo. Siempre nos enseña que nosotros somos finitos y Él es infinito. Que nosotros podemos proponer muchas cosas por motivaciones, especialmente una de las cosas que nos motiva demasiado son las emociones. Y es algo en lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque para este año puedo tener una gran motivación, tengo mucha emoción por hacer algo, y para noviembre, diciembre, ni siquiera terminar el año, yo ya no pude con eso. ¿Por qué? Porque me dejo llevar demasiado por las emociones. Entonces, no se trata en los hijos de Dios de movernos por emociones, sino realmente convicciones que traen el fundamento de la palabra de Dios. Eso será lo que nos ayude a llevar en realización, en proyección, un sueño, un plan en el cual Dios estará presente y Él dará el punto final. Él dará la aprobación y permitirá que nuestros sueños se hagan realidad, que nuestros proyectos se lleven a una cabal finalización y nosotros realmente a través de ese caminar crecemos en fe, crecemos en sabiduría, crecemos en conocimiento, crecemos en discernimiento, pero también en disciplina. Por eso todos los proverbios hablan mucho de la disciplina. Nadie puede llevar a realización un plan si no es disciplinado, si no es ordenado. No se lleva a cabo nada. Sus emociones podrán ser muy buenas intenciones y eso, pero no se va a llevar a una realización si no nos organizamos para un proyecto. Así es de que aquí vemos diferentes patrones de conducta. Se ven cuando uno va a emprender algo. Se ve el carácter de la persona y se ve el formato que tenemos de acuerdo a dónde crecimos, de qué familia venimos, qué tanto estudio tenemos. Se ve cómo se involucra todo en un proyecto. La calidad del proyecto no es de aquel que tiene mucho conocimiento. La calidad de un proyecto es aquel que tiene fe, aquel que se dispone a que Dios
a que Dios esté en el asunto, esperar en el Señor y pedir dirección de Él. Dirección de Él es lo más importante. Entonces, quiero decirles que el Señor tiene planes para nosotros. Él tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Y dentro de ese propósito, por decir así, el plan mayor, Dios permite que nosotros logremos metas, logremos planes en desarrollo. Y habrá quizás un plan a desarrollar que lo vamos a llevar va a estar en pie hasta que el Señor venga o nos llame a su presencia. Lo más importante es que ahora nosotros entendamos que nosotros proponemos cosas, pero Él dispone en general. Él dispone lo mejor para nosotros. Él dispone lo que nosotros realmente necesitamos. Muchas veces no lo que queremos, pero sí lo que necesitamos. Y a través de eso Dios nos enseña bastante. Dios nos enseña, Dios nos moldea el carácter, el Espíritu Santo trae una motivación especial para ser más dedicados, más diligentes, más prudentes, y a través de eso empieza a venir la sabiduría. La sabiduría no necesariamente se trata de conocimiento, sino de sumisión a la voluntad del Señor. Por eso dice claramente el 1:7 Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. No se trata de conocimiento como mucha gente piensa. Claro que es importante conocer la Biblia. Leer la Biblia, memorizar la Escritura es importantísimo, porque de esa manera sabemos que tenemos un ancla con el Señor, que tenemos un acercamiento con Él, y ahí me va mostrando el plan que estoy desarrollando, ¿va correcto o no va bien? ¿Estoy haciéndolo a mi manera o estoy haciéndolo a la manera del Señor? Entonces, por eso es importante que el temor al Señor nos va a ir guiando a alcanzar sabiduría, a alcanzar la prudencia, a alcanzar el entendimiento. Los dichos, dice aquí, los dichos de los sabios, muy importante, porque Dios anhela, como dije hace un momento, Él anhela que nosotros estemos realizados en todo. Qué bueno, claro, Él lo anhela, pero que estemos tomando en cuenta que ante todas las cosas nunca será más grande el plan que nosotros. Nunca será más grande el plan que el que nos planeó a nosotros, el que tiene un propósito para nuestra vida y que sus planes siempre serán perfectos. Entonces podemos ver libros incluso de hombres de Dios, de mujeres heroínas que han logrado grandes cosas en el reino del Señor, aquí en la tierra. ¿Y qué ha sucedido? Que fue gente que aprendió a escuchar la voz de Dios y que tuvo que someter sus emociones a la voluntad del Señor. No se someterse a las emociones, sino someterse sus emociones a la voluntad del Señor, porque esa es buena, agradable y perfecta. Y si queremos un plan que haya realizado o terminado, lo queremos que esté bueno, lo queremos que esté agradable y que sea perfecto. Entonces vamos a tomar como un rema esa palabra, que los planes de Dios, la disposición del Señor es soberana, la disposición divina es la que está de nuestro lado cuando nosotros hemos creído en un Dios que Él se mueve en aquello donde nosotros le dejamos que Él trabaje. No porque Él no pueda hacerlo, Él lo hace, pero así como Él levanta gente de proyectos, de planes, también Él frustra planes para que el hombre se someta y aprendamos que hay cosas en nosotros que tienen que ser moldeadas cada día para que la realización de los planes que nosotros vemos aquí se lleven a cabo. Es porque ya están escritos allá arriba, porque ya Él los tiene y aquí nosotros los veremos realizados. Entonces, qué importante, amigos que nos están viendo, hermanos, iglesias, que pongamos en manos del Señor todo, porque nosotros podemos proponer algo, pero el Señor
viene la disposición es divina, es soberana. Y qué mejor que Él apruebe todo plan que nosotros tengamos en el corazón. Que sea su aprobación divina y que de esa manera este plan resultará para beneficio nuestro, pero para bendición de muchos otros. Nunca un plan divino va a estorbar la vida de otra persona. No. Cuando el plan divino lo trae a través del hombre, el Señor se revela al hombre, será de gran bendición. Así es de que el Señor les bendiga. Yo quiero pedirles que oremos en este momento. Yo me imagino que ustedes tienen planes, tienen proyectos en este año. De alguna manera Dios nos ha parado un tiempo porque algo mejor tiene preparado para nosotros. Así es que no se desanime, no se desaliente, siga orando, siga creyendo, siga escribiendo de sus planes, la visión que tenga, escríbala y preséntela delante del Señor. Y Él se encargará de llevarlos a cabo, de realizarlos. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude, nos dirija y podamos nosotros ver la mano de Dios en todo. Vamos a orar y después vamos a escuchar un hermoso canto. Padre, te damos gracias en esta noche porque eres un Dios soberano, eres maravilloso. Gracias por aquellas veces que quisimos levantar un proyecto, un plan, y tú no permitiste que se llevara a cabo o siguiera adelante. Gracias porque a través de eso nos recuerdas como tú eres soberano y estás en control de todo. Y quizás algo había, Señor, ahí que nos iba a apartar de ti y por eso tú no lo permitiste. Pero estamos en tus manos, que es lo mejor, Señor. En este momento yo pongo a toda la audiencia, Señor, bajo la cobertura de esta oración. Yo les bendigo, Padre. Yo te ruego, Señor, que escuches su oración. Escucha su oración. Tú sigues reinando sobre todas las cosas. En medio de esta pandemia, tú sigues sentado en el trono. Tú sigues gobernando con poder. Gobierna nuestras vidas, Señor. Que baje tu reino en nuestras vidas, Señor. Y que todo anhelo del corazón, Señor, está delante de ti. Obra, Señor, en la vida de cada persona que está ahorita unido en oración. En la vida de su familia, en su matrimonio. En aquellos que están orando quizás, Señor, por una pareja, Padre. Obra en sus corazones y prepáralos. Prepáralos, Señor, antes de tomar una decisión. Sé con los jóvenes, con los niños, Señor eterno, y manifiesta tu gracia en todos ellos. Glorifícate en la vida de cada uno de nosotros y enséñanos a caminar bajo tu voluntad y bajo tus planes y propósitos divinos, Señor. Sabemos que seremos bendecidos y prosperados en todo. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.